La siguiente ponencia es de Manuel Valenciano, de la empresa Alga Energy, y tratará sobre microalgas y su relevancia para la salud de los suelos y rendimientos de los cultivos. Por favor, Manuel. Buenos días a todos, al igual que el resto de compañeros. Agradecer a la organización de este evento. Es un evento muy importante para nosotros. Es generar espacios en los cuales podamos intercambiar opiniones y compartir y transferir conocimiento, tanto la parte académica como la parte científica, la parte de la empresa privada y agricultores, productores y técnicos como los que hay aquí. Realmente es francamente importante. Le pondré un pero a agromarketing y es que, por favor, no organicéis cenas previas a este congreso, porque a partir de aquí venimos un poquito perjudicados. Pero bueno, repito, agradecer la organización, es un evento francamente interesante. A lo largo del día de ayer, hablando con alguno de vosotros, en algún momento pudo haber alguna crítica que en algunas de las ponencias podían tener un cierto cariz comercial. Pero realmente es que es importante que entre todos nosotros compartamos todo esto y que sepáis que detrás de las ponencias comerciales hay un trabajo arduo y difícil de investigación, de desarrollo. Hay unas inversiones económicas muy fuertes donde empresarios han apostado por invertir mucho dinero para, a fin de cuentas, conseguir hacer este mundo un poquito mejor. Es importante y mi reconocimiento hacia todo ello. La organización del Congreso ha sido tan buena que, como decía antes don Francisco, ayer provocó que se concediera el premio Príncipe de Asturias a un grupo de investigadores que han considerado imprescindible para la vida el uso de microorganismos. No sé exactamente esta la cita, pero más o menos ha venido a ser así, con lo cual no ha podido ser más oportuno. Sin más dilación y sin entrar en mucho detalle, trataremos de ajustarnos a los tiempos para que no nos llame la atención, aunque yo creo que lo podremos cumplir. Simplemente yo vengo a hablar un poco de microalgas. Quiero compartir con vosotros este apasionante mundo de la microalga. Las microalgas son el origen de toda la vida vegetal y responsables en gran medida de la fotosíntesis oxigénica. Hace ya muchos años se produjo unos cambios en la atmósfera y se generó la respiración aeróbica, gracias a la cual podemos vivir. Y las algas fueron partícipes y culpables de que todo esto sucediera. Entonces queremos poner en valor lo que son las microalgas. Las microalgas del suelo capturan, como se pone en la ponencia, aproximadamente 4 gigatoneladas de CO2. Pero lo que es la microalga en sí tiene una capacidad de capturar 200 gigatoneladas de dióxido de carbono. Y esto lo hace un elemento extremadamente importante y fundamental. Tienen una capacidad fotosintética 10 veces superior al de las plantas terrestres. Y es un aspecto que queremos destacar. Hoy estamos respirando aquí gracias a que existen las microalgas. Son responsables del 50%, esto no soy yo, del 50% del oxígeno que respiramos. Es un microorganismo o es un organismo microscópico, como discutía con alguna compañera el otro día, de vital importancia para la vida tal y como la conocemos. Y además la fotosíntesis microalgal es un componente importante no solo de los ecosistemas acuáticos o marinos, es fundamental de los ecosistemas terrestres. ¿Sí? Fundamental de los ecosistemas terrestres y se encuentra en todos sitios. Incluso tiene una capacidad de adaptabilidad para que las microalgas se encuentren en los sitios más extremos del planeta. Ahí hay microalga. Ahí hay microalga. A fin de cuentas, preservar la biodiversidad del suelo es una responsabilidad que tenemos. Nunca ha sido tan importante como es hoy. Reducir las emisiones de CO2 y conseguir que nuestra vida siga siendo importante. Las microalgas tienen una composición muy particular. En su composición intervienen más del 50% de la composición de la microalga son proteínas. Esto lo hace ya algo muy especial, distinto para diferenciar cuando hablamos de una forma un poco más coloquial, microalgas o macroalgas o algas marinas. Esta composición, esta riqueza en proteínas es 8 o 10 veces superior a la que tienen las algas del mar, que a cambio de eso tienen otra serie de propiedades. Pero no solo tienen esta alta composición en proteínas, tienen un alto contenido en lípidos, un alto contenido en carbohidratos y otra serie de compuestos que son altamente importantes para una aplicación práctica a nivel de agricultura,
como pueden ser vitaminas, pueden ser minerales, carbohidratos, pigmentos, clorofilas, una serie de cosas de una aplicación realmente práctica en agricultura. Nosotros lo que hemos desarrollado es, partiendo de esta materia prima de microalgas, única e inigualable, sostenible, hemos desarrollado un proceso en el cual tenemos la capacidad de obtener y de extraer de ellas el 100% de los elementos biodisponibles que están en su composición y generar con ello una biomasa que a posteriori sometemos a una tecnología que tenemos patentada y registrada, tecnología UPT, en el cual podemos garantizar que todo esto se mantiene y permanece estable. Y además hay una mejora en cuanto a su composición y la formación de una serie de elementos importantes, como son los péptidos de alto peso molecular. Sobre este mundo ha trabajado mucho el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, vinculado a la Universidad de Sevilla y al CSIC. El profesor Francisco Romero, que hablará a continuación, ha participado y desarrollado importantes ensayos junto con el doctor Miguel García Guerrero, que es nuestro presidente y director científico y una persona que lleva 50 años investigando en el mundo de la microalga. Y hemos visto cómo la aplicación de microalgas genera la sobreexpresión o expresión de genes críticos para los cultivos, generando unos movimientos a nivel de transcriptómica que posiblemente serán explicados con posterioridad. Yo no voy a entrar a hablar de transcriptómica porque además me daría hasta vergüenza delante de personas como las que hay aquí a hablar de este tipo de cosas. Pero será expuesto y será implicado. Generamos este tipo de respuesta. Nosotros lo que hemos hecho ha sido llevar a la práctica ensayos a lo largo y ancho de todo el planeta. Hemos realizado muchísimos ensayos, muchísimos trabajos. Y de forma reiterada veíamos cómo estábamos teniendo unos incrementos y una mejora en el rendimiento de todos los cultivos, en condiciones muy distintas. Y además estábamos sometiendo estos ensayos a situaciones de reducción en la aplicación y en la cantidad del uso de fertilizantes, unas reducciones que hemos ido jugando con ellas y en todos los casos, o en casi todos los casos, veíamos que se estaba provocando una mejora en cuanto a los resultados. Y quisimos entrar a analizar todo esto. A fin de cuentas, todo esto lo podemos contar. Pero la verdadera realidad es que tenemos que explicar cuál es el modo de acción de nuestras soluciones y por qué suceden estos cambios. No podemos olvidarlo. Vamos a hablar de un bioestimulante para aplicación al suelo, y los bioestimulantes son definidos en el nuevo reglamento europeo más por lo que hacen que por lo que son. Entonces, sabíamos lo que hacían y queremos saber por qué lo están haciendo. A partir de ahí, pues aquí venimos a presentar en un congreso como este un trabajo realizado por el equipo del CEBA-CSIC en una finca muy cerquita de aquí, con lo cual estamos hablando de un territorio que conocemos, en Santomera, donde el equipo de don Carlos García y todo el equipo del CEBA ha hecho un magnífico trabajo y quisieron estudiar qué es lo que pasaba cuando se aplicaba el bioestimulante y por qué las microalgas son un gran bioestimulante. Con lo cual analizamos una serie de parámetros, hicimos estos ensayos en cultivo de almendro joven, almendro adulto, de mandarina, albaricoque y lechuga incluso. Y vamos a compartiros algunas cosas que sucedieron. Para ver qué es lo que estaba pasando en los suelos, en primer lugar, tenemos aquí unas medidas de lo que sucedía a nivel de carbono orgánico y de contenido en sustancias húmicas en el suelo. El carbono, como todos sabemos, y hablamos largo y tendido, ayer hubo una ponencia específica sobre el carbono, es un indicador muy válido de la salud de los suelos. Y veíamos que con la aplicación de nuestro bioestimulante en base a microalgas se incrementaban los contenidos de carbono en los suelos desde la segunda o tercera aplicación. Esto iba sucediendo. Igual sucedía con el contenido en sustancias húmicas, que es la forma más estable de carbono que podemos encontrar en el suelo. Con lo cual estábamos viendo que algo estaba sucediendo, algo estaba ocurriendo y de alguna forma estábamos influyendo de una forma positiva en el ciclo del carbono. Luego entraremos en pequeños detalles. Hicimos lo mismo con el nitrógeno, a ver qué tipo de efecto tenía la aplicación de nuestro bioestimulante al suelo en el ciclo del nitrógeno. Y analizamos nitrógeno total, nitratos y nitrógeno hidrosoluble. Y al igual que veíamos antes, pues en todas las tesis estábamos viendo cómo con la aplicación del bioestimulante se incrementaban de una forma sustancial y estadísticamente significativa los contenidos y la fijación del nitrógeno en el suelo, tanto nitrógeno total como en la forma de nitratos o de amonio que estaban presentes. Con lo cual, una vez más, veíamos que con la aplicación de nuestro bioestimulante provocábamos un efecto positivo sobre el ciclo del nitrógeno.
Y nos fuimos a ver también qué pasaba con el fósforo y qué pasaba con el potasio. Aquí es cierto. En el caso del fósforo, los resultados no fueron tan espectaculares, sí que había una cierta tendencia. Y en el caso del potasio no fueron concluyentes, puesto que la dinámica fue rara. Hay una cosa completamente cierta y es que en la última aplicación al medir potasio, el contenido de potasio sí que era francamente superior. Pero no fueron resultados concluyentes para nosotros los del fósforo y el potasio. De manera que quisimos ver un poco y nos fuimos a ver qué pasaba con la respiración microbiana, como un bioindicador realmente que nos puede indicar claramente cuál es la salud de los suelos. Y vimos que expresándola en forma, o vieron el equipo del CEBA, no vimos nosotros, ¿vale? Unos incrementos muy fuertes en cuanto a la respiración basal en el cultivo, tanto de almendro joven como almendro adulto. Los resultados se replicaban y se repetían en otros cultivos también, por no alargarnos mucho. Y de alguna forma, pues este incremento en cuanto a la actividad de la respiración basal, pues implicaba que había una respuesta muy favorable en los ciclos biogeoquímicos de los que aquí se habló ayer, y eso provocaba conseguir una mayor asimilación de los nutrientes por parte de los cultivos. Fuimos a ver esto por qué ocurría y el equipo estudió qué es lo que pasaba con algunas enzimas implicadas en este tipo de ciclos y se analizó qué es lo que está ocurriendo con la enzima deshidrogenasa. Bueno, es un bioindicador muy similar y que funciona de una forma muy parecida a la de la respiración basal y efectivamente se constató que había una influencia muy positiva sobre esta enzima que estaba presente en el suelo. A partir de ahí quisimos desarrollar. Aquí se ha hablado, a lo largo de las ponencias de ayer, se ha hablado largo y tendido sobre enzimas como la beta-glucosidasa y una serie de cosas. Con lo cual quisimos ver también qué ocurre cuando aplicamos nuestro bioestimulante, qué efecto está provocando sobre este tipo de enzimas que son beneficiosos para el desarrollo de los cultivos. Analizamos beta-glucosidasa implicada en el ciclo del carbono y responsable en gran medida de la hidrólisis de cierta celulosa en la parte final de las terminaciones beta-glucosídicas y la transformación hacia glucosa. Y había un efecto francamente positivo, se pudo medir y se vio. Analizamos qué pasaba con las fosfatasas, también se habló ayer de las fosfatasas, y de igual forma, desde el primer momento había una mayor actividad de la enzima fosfatasa cuando hacíamos una aplicación de nuestro bioestimulante. Igual ocurría con la parte de las ureasas y la glicina aminopeptidasa, que también se analizó, de manera que pudimos ver todas aquellas enzimas que estaban implicadas de alguna forma en los ciclos del carbono, en el ciclo del fósforo y en el ciclo del nitrógeno. Y como vemos, desde el primer momento hay una mayor actividad en el desarrollo de este tipo de ciclos. Esto es importante y nos hace incluso recapacitar y pensar. Si conseguimos una sobreexpresión o una mejora en cuanto a la asimilación de determinadas enzimas, probablemente tengamos que ajustar, y en ello estamos trabajando, la dosis de alguno de nuestros fertilizantes, porque a fin de cuentas esto puede llevar implícita una reducción en el uso de algún fertilizante nitrogenado en caso de. En el caso de la glicina aminopeptidasa, sabéis que están implicadas en la hidrólisis de determinadas proteínas y estábamos dotando de ciertos, o facilitando el desarrollo de ciertos aminoácidos a nivel radicular. Con lo cual, en todos los casos se veía una evolución favorable y una respuesta positiva por parte de las enzimas cuando hacíamos aplicaciones de nuestros bioestimulantes en base a microalgas. El equipo quiso estudiar la diversidad estructural y funcional porque realmente es importante saber esto que está sucediendo. Y la verdad es que sorprende un poco los datos por la espectacularidad del incremento que se produjo en los suelos en el desarrollo de ciertos ácidos grasos provenientes de fosfolípidos. Hubo un fuerte incremento en el contenido de bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, es cierto, mucho más de gram positivas que negativas, y se vio y se comparó un poco apariciones. Los valores son bajitos y los que estáis conociendo sabéis. La realidad es que partíamos de un contenido en actinobacterias nula en el suelo control. Estos son los datos en la última aplicación, en el quinto tratamiento, vamos al cierre del ensayo, pero vimos la aparición de actinobacterias cuando concluía el ensayo. Partíamos de cero y un incremento potente en cuanto a ciertos hongos micorríticos. No solo a nivel de diversidad estructural habíamos comprobado que esto funcionaba, sino que a nivel de diversidad funcional también vimos cómo
se producía un incremento en el consumo de determinadas bacterias que podían influir de una forma positiva. De manera que, a modo de conclusión, podíamos decir que con la aplicación de nuestro bioestimulante en base a microalgas no solo conseguíamos una mejora en cuanto a la asimilación de ciertos nutrientes, sino que conseguíamos una mejora en cuanto a la diversidad estructural y funcional de lo que había en el suelo. Toda esta información, o sea, todos estos ensayos han sido constatados no solo con organismos oficiales, también a nivel privado. Desarrollamos con BiomeMaker, que ayer mostró alguna cosita, y se replicaban. Okay. Bueno, a modo de conclusión y para cumplir con el tiempo, en el tiempo que ha durado esta charla, estos 15 minutos de rigor que nos concede la organización, aproximadamente, según la FAO, 180 hectáreas de suelo cultivable ha sido degradado y se ha perdido. Tenemos que tomar conciencia y ser absolutamente conocedores de la importancia que tienen los suelos y lo rápido que se está perdiendo. Las microalgas son un potente bioestimulante y juegan un papel muy importante para preservar los suelos y mejorar la biodiversidad de los mismos. La aplicación de microalgas provoca la estimación de genes críticos que además se muestran de una forma muy rápida. Antes de 2 horas después de la aplicación de nuestro bioestimulante se provocan estas respuestas y además perdura y se mantiene estable en el tiempo. Y por último, intervienen de una forma muy favorable en el ciclo de distintos nutrientes, influyendo de una forma muy positiva en cuanto a la disponibilidad de los nutrientes para las plantas. Queríamos dar esta pequeña pincelada de lo que son las microalgas. Es un universo y es un mundo enorme que con mucho gusto compartiremos con vosotros. Como continuación de todos estos trabajos, se formó un grupo operativo en el cual también participaba CEBAS, CSIC, junto con otra serie de entidades y organizaciones como Asaja, Biovegen, liderado por Alga Energy y el IMIDRA de Madrid. Se creó un grupo operativo, Microclimat, donde se siguieron analizando más cositas y os invito a que lo visitéis, veáis los resultados y estoy seguro que posiblemente en la siguiente ponencia hablen un poco de todo esto. Gracias a todos y enhorabuena por la organización y por la magnífica acogida. Gracias.